Y este es un tiempo diferente a otros años, es un tiempo especial, es un tiempo que normalmente no hacemos. Estos son talleres a veces que se trata de alguna charla de un tema específico, pero este año queremos hacer algo especial porque acá ustedes van a ver un hombre que lleva muchos años de ministerio y no es tanto exaltar o maravillarnos de una historia tan tremenda que vamos a escuchar, sino de ver cómo Dios puede usar una persona que se dedicó a serle fiel, a servirle, y vamos a escuchar un formato de entrevista. El pastor accedió a contestar algunas preguntas que preparó el pastor Roberto. Pero yo les quiero decir una cosa, yo lo conozco al pastor Reinaldo hace 40 años casi. Bueno, él me conoce a mí en realidad porque yo nací después, ¿no? Pero y yo he escuchado de hombres que se escriben biografías y uno va y compra el libro, y realmente no porque esté acá, no porque haya sido mi pastor, yo creo que dentro de unos años vamos a comprar una biografía del pastor Reinaldo y de Cristina y del ministerio que han hecho por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Pero vos vas a tener el privilegio de escuchar algo de esa biografía, algo de lo que Dios ha hecho en todos estos años en esta tarde. Y si vos lo mirás, perdón pastor, no tiene nada de espectacular, es un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, pero ha servido a un Dios espectacular, que vos estás sentado ahí y un día podés estar vos sentado acá. Entonces, este tiempo realmente es poder escuchar lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y un matrimonio que se ha dedicado a servirle. Yo particularmente, Juan Marcos, chicas, estoy muy agradecido a Dios por la vida del ministerio del pastor Reinaldo y Cristina. Hemos sido ministrados a nivel pastoral y también como familia de manera particular en momentos muy especiales. Así que para mí es un honor, es un gusto tenerlo toda esta semana para poder aprovecharlo y en esta tarde poder escuchar una vez más detalles de su vida y su ministerio. Así que le voy a dar el tiempo ahora a pastor Roberto y él se va a encargar de llevar este tiempo adelante. Presten mucha atención. Bien. Tengo 41 años, a los 14 conocí al pastor Reinaldo, asistí a la iglesia de Don Torcuato durante bastante tiempo y pude formar parte de un grupo que fundó una iglesia en San Fernando y después formé parte de otro grupo que fundó una iglesia en San Miguel. Y todo relacionado con el ministerio de la iglesia de Don Torcuato, pastoreada por el pastor Reinaldo. Así que para mí es muy especial compartir este tiempo y hace mucho tiempo que lo conozco su familia. Así que algunas de estas respuestas, ¿no?, que vamos a escuchar las conozco, pero queríamos, de parte de los líderes, queríamos compartirlo con ustedes para que vean también el trasfondo y algunas cositas que por ahí pasan desapercibidas en el día a día, pero vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Así que, en primer lugar, están divididas las preguntas en diferentes rubros. Y en primer lugar, es un bloque de historia y testimonio. Así que, para arrancar con el principio, ¿cuándo fue salvo? Fui salvo hace 62 años. A los 8 años. Mis padres siempre me predicaron el Evangelio, también estaba en culto de niños y conocí el Evangelio. Me costó un poquito porque como muchos que se crían en una familia cristiana, lo escuché, pero claro, no es que creo que no fui rebelde al mensaje, es que ya que mis padres no me dejaron hacer nada malo prácticamente, sin que yo cobrara fuertemente, entonces no iba a haber un cambio grande en mi vida, en el exterior. Pero a los 8 años en un campamento, entendí con claridad el Evangelio y puse mi fe en Cristo y 62 años el Señor ha sido fiel. Y también otra de las preguntas que siempre surge es ¿cuándo y cómo se conocieron con Cristina? Ese debe estar para esto. Yo fui a la facultad
una facultad en Iowa, que está más o menos justo en el medio del país. Y después de mi segundo año, como quería saber con claridad si el Señor quería que yo fuera misionero, pude pasar un verano en Perú, 7 semanas en Perú con unos misioneros para conocer la obra misionera. Cuando me anoté, fue interesante porque me anoté para un viaje así de verano y me anoté con una misión, una buena misión que existe todavía, realmente la misión de mi hijo Andrés en este momento. Me anoté, me dieron un misionero que iba a ser mi anfitrión y qué sé yo, pero el hombre nunca me escribió nada. Estaba en Perú, no me escribió, no me dijo nada, pasaron meses, nada. Entonces digo, bueno, voy a hacer una solicitud a otra misión. Entonces hice la solicitud a otra misión y ellos tienen un grupo. Y el grupo al final fueron 4 jóvenes de mi facultad y una joven de otra facultad. Ahora, para darles un poquito más de la historia, mi pastor, yo tuve un pastor sensacional en mi niñez y juventud. Fue mi pastor desde los 5 años hasta que me fui a la facultad. Bueno, italiano, recontra italiano. Amaba al Señor, amaba el ministerio, amaba a la gente, aprendí a ser un pastor de él. Pero cuando yo fui a la facultad, enseguida, él dejó la iglesia y fue a una facultad para enseñar homilética y cosas pastorales. Bueno, entonces, llega la fecha para este viaje. Tengo mis amigos de mi facultad y vamos a ir a Perú. Había una persona que estaba de otra facultad. Entonces, me encontré con mi ex pastor que era profesor en esa facultad y yo digo, ¿sabes esta chica que va a Perú con nosotros? Yo digo, sí, la conozco su familia, conozco a sus papás. Ya me hablaba maravillas, ¿no? Me dice, vos vas a estar interesada en ella. Bueno. Después él sacó una foto mía. Esto no le autoricé a hacer eso, pero sacó una foto mío. Va a la facultad, se encuentra con Cristina y dice, este muchacho va a Perú con vos, así que casate con él. Ella dijo, tomátela, él está muy lejos, ¿viste? Está muy lejos. No me ha dicho si comentó algo sobre la foto, pero es posible también. Entonces, nosotros estamos riéndonos en esta semana con Cristina porque nos conocimos realmente en Miami, en el aeropuerto. Yo estaba con mis amigos y aquí viene Cristina con toda su familia por todo el aeropuerto. Era una familia grande, llamativos, hicieron como una gran entrada de media hora allí con sus cosas. Pero bueno, la conocí entonces en Florida, tomamos avión a Perú, estamos 7 semanas. Pero 7 semanas con distintos misioneros y bueno, una respuesta larga, pero por allí les interesa. Primero, cuando estás en un viaje misionero de verano, no es conveniente tener un romance, ¿no? Eso, como misionero, ahora lo prohíbo a todo lo que vienen. Pero gracias a Dios no sabía de esas cosas en aquel entonces. Entonces, y algunos misioneros, porque estábamos con muchos misioneros, algunos misioneros no queremos que ni nos habláramos, ¿no? Era como que no debe ser así. Pero hay otros misioneros que pensaron, si estos 2 jóvenes hacen un noviazgo y se casan, van a venir a Perú. Y ellos querían misioneros a Perú. Entonces enseguida había un misionero allí que tenía una moto. Y cada noche cuando terminamos todas las cosas me dice, Reinaldo, ¿te gustaría llevar a Cristina en la moto? Y yo decía, sí, claro, sí. Y entonces me prestaba su moto cada noche y yo andaba en Perú, por lo menos en ese tiempo, había miles de perros silvestres andando por la calle. Entonces, claro, yo andaba en la moto, vienen los perros, estaban ladrando, haciendo cosas y Cristina tenía que apretarme con todo. Y yo digo, sigo pidiendo prestado a la moto. Entonces, pero también había un tiempo en el sur cuando pasamos por los Andes y pasamos días sin agua, sin poder bañarse, todo andando juntos. Así que muchacho, cuando querés impresionar a una chica, imagínate estar 3 días sin bañarse y estar tratando de dejar una buena imagen. Y era bastante difícil. Y bueno, para terminar esa parte, debo decirles esto también porque es muy importante. Cuando yo fui ese verano, yo pensaba que no iba a ser un misionero. Quería ser un misionero,
Pero yo había estudiado español en secundario y no. En 2 años aprendí a decir hola, hola. Y no aprendí más. Y yo digo, bueno, Señor, quiero ser un misionero, pero me parece que voy a ser un pastor en Estados Unidos porque español no voy a poder aprender. Entonces, cuando conocí a Cristina, le dije eso. Yo digo, estoy aquí porque quiero dar al Señor la oportunidad de llamarme si quiere, pero voy a ser un pastor. Ella me dijo que toda su preparación fue para escuela primaria y me dijo, creo que voy a ser una maestra de escuela primaria en Estados Unidos, pero quiero dar la oportunidad al Señor si quiere llamarme a ser un misionero. Entonces, más o menos la 5ª semana de los 7, yo me di cuenta que tenía que ser un misionero, sí o sí. O sea, pasando por barrio tras barrio, tras barrio, tras barrio, tras barrio, en Perú, que no tenía una iglesia, nadie predicaba el Evangelio, la gente nunca había escuchado el Evangelio. Y el Señor puso en mi corazón de no pastorear en Estados Unidos, sino ir a un lugar donde no hay una iglesia en cada esquina y donde la gente necesitaba escuchar el Evangelio. Pero cuando me di cuenta de eso, más o menos en la 5ª semana, ya estaba enamorándome de Cristina y yo digo, pero ella no va a ser una misionera. Y esas 2 cosas no pegaban muy bien en mi corazón. Pero terminaron las 7 semanas, estaba muy interesado en Cristina, pero cuando terminamos el verano dijimos, bueno, chao, hasta luego. Era 1.600 kilómetros entre nuestras universidades, de nuestras facultades. Y yo lamentaba, pero digo, bueno, Señor, tengo que seguirte a ti, y esta mujer no va a ser misionera, así que no. Pero me rompió el corazón, ¿no? Pero no le dije por qué. Entonces volví a casa y antes que comenzaron las clases, yo vivía a 1.000 kilómetros de su facultad y de donde ella vivía también. Entonces yo dije, perdón que lo voy a decir, yo dije a mí mismo, vos sos un idiota. Porque no solo, o sea, no le dijiste a Cristina por qué no estás interesado en tener realmente un noviazgo con ella. Entonces, 1.000 kilómetros en auto, ¿no? Estar enamorado hace esas cosas, ¿no? Manejé toda la noche, llego allí y le llevé aparte, había una conferencia, un campamento realmente, y yo le dije, realmente estoy interesado en ti, pero no te dije nada y lo dejé allí porque el Señor me hizo claro que yo voy a ser un misionero y yo sé que Dios quiere que vos seas una maestra en Estados Unidos. Y me dijo, pero a mí también el Señor obró en mi corazón. Yo no te dije nada a vos porque yo también voy a ser una misionera y vos me dijiste que iba a ser un pastor. Entonces dijo, entonces los dos somos misioneros, ¿sí? Entonces nos casamos esa noche. Bueno, nos casamos 1 año y medio después, pero más o menos estaba todo congelado esa noche. Última cosa para esta historia verídica. Cuando fui ese verano llegó un versículo, Salmo 37:4, que dice, deleítete en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Y traté todo ese verano a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, pidiendo que Él me guíe y que me dé lo que era mi corazón para servirle a Él. Y lo que me dio en ese verano fue la seguridad que Él quería que yo fuera misionero y una esposa para acompañarme por todos los años de ministerio, y una esposa extraordinaria, porque no toda esposa puede mudarse a otro país, vivir en otra cultura y pasar muchas pruebas que nosotros hemos pasado, pero el Señor me dio una mujer fiel para servir al Señor conmigo. Así que creo que contesté como 3 o 4 preguntas allí probablemente. Pero... Sí, tal cual. ¿Qué lo llevó a convertirse en misioneros? ¿Cuál fue una experiencia que marcó sus vidas? ¿Y cómo se prepararon para el desafío de la vida misionera? Bueno, primero en mi caso me convertí a los 8 años, pero también no sabía que iba a ser misionero, pero sabía que iba a ser un pastor. Al final fui un pastor en Argentina. Así que realmente desde niño me preparé. Estudié con solicitud porque sabía que iba a servir al Señor. Me metí en mi iglesia. Estaba en el grupo de jóvenes como uno de los líderes entre los jóvenes. A los 15 años comencé a predicar. Mi papá, que no era un pastor, pero fue un hombre de Dios increíble. Mi papá estaba encargado de muchas cosas en la iglesia. Estaba encargado 1 vez por mes de hacer una reunión
en un lugar que se llamaba una misión de rescate. Me llevaba a mí a los 15 años y yo comencé a predicar. Una misión de rescate es un lugar en el centro de la ciudad y la gente que es de la calle, drogadictos, alcohólicos, cualquier persona que no tiene dónde dormir, pueden entrar en la misión y por aguantar un mensaje predicado por mí, le dieron una cena, una cama y un desayuno. Entonces cada noche alguien fue allí a predicar. Yo comencé a predicar allí. Algunos de ellos estaban borrachos y drogados, pero estaban diciendo amén, gloria a Dios, levantando las manos. Me animó mucho, ¿no? Ahora mi papá también estaba encargado del ministerio en la cárcel. Entonces me llevó a la cárcel. Allí aprendí a predicar todo el tiempo que quería, porque los que estaban en la cárcel no podían irse. Así que si piensan que predico largamente, allí aprendí. Inclusive me acuerdo una vez, fue una cárcel municipal y había un hombre grande de mi iglesia, tocaba el órgano, era muy músico, pero él tocaba el serrucho. ¿Han visto a alguien tocar el serrucho? Podés tomar un serrucho de madera grande, lo pones entre las piernas, lo haces vibrar y con un arco de violín, tocando arriba abajo, podés tocar una canción. No sé si sabían eso. Pero el tipo le ocurrió llevarlo a la cárcel. Y nos dejaron entrar a la cárcel con el serrucho. Pero lo que me acuerdo predicando allí es cuando nos fuimos todos los prisioneros diciendo, dejanos el serrucho, dejanos el serrucho. Pero otra vez, me llevaron a geriátricos. Allí aprendí a predicar con voz fuerte. Algunos viejitos me acercaron y no me dijeron que predicaste bien, me dijeron, eres el primer predicador que he podido oír en los últimos 3 meses, ¿no? Porque tengo voz fuerte. Pero me enseñaron cómo predicar y me permitió. Después yo fui a la facultad, me dediqué para prepararme para el ministerio. Una vez que conocí a Cristina, que también estaba en la facultad bíblica preparándose con la Biblia y cómo hacer el ministerio. Nos casamos. Yo hice un pastorado, pastor practicante por un verano en Iowa también, que fue de mucha bendición para mi vida. Y después queríamos ya ir a Argentina. O sea, el Señor puso en nuestro corazón a Argentina y queremos ir. Pero la misión con la cual estábamos dijeron, son muy jóvenes. Tuvimos como 22 años. 22, 23, por allí. Y entonces me mandaron a hacer otro pastorado practicante. Entonces fui cerca de Filadelfia y por un año fui un pastor practicante. No le cuento todos los detalles de eso, fue muy difícil porque el pastor que tenía que enseñarme estaba en pecado y aprendí muchas cosas muy duras en ese lugar, en ese año. Pero hicimos ese año de practicante juntos, aprendimos muchas cosas juntos allí sirviendo y al final fui como pastor de jóvenes y bueno. Después la misión dijo sí, levantamos el sostén, fuimos a estudiar español por 9 meses y vinimos acá, a los 25 años llegamos acá. Así que eso. Parte de la preparación. Clave el hecho de que no es que empezó a servir ni a involucrarse en la iglesia local cuando lo mandaron de misionero o cuando entró en el pastorado, sino que desde joven se estuvo preocupando por aprender y poner en práctica los dones y talentos, así que eso es súper importante. Uh-huh. Sí, contestó un montón de preguntas, así que vamos a ir rápido. Entrando en lo que es vida y cultura, y también una de las preguntas era ¿por qué Argentina? Y que ha sido lo más desafiante y lo más gratificante, porque a veces se habla del shock cultural y por ahí de Argentina irnos a Europa por ahí no es tan crítico, pero en otras partes del mundo sí, la cultura es totalmente distinta. Así que una de las preguntas es, dentro de este shock cultural que se puede llegar a encontrar aún en el mismo continente, ¿no? ¿Qué ha sido lo más desafiante, por un lado, y también qué cosas lo sorprendieron y fueron gratificantes de venir a Argentina? Bueno, hay tanto que se puede decir de eso, porque otra cultura no es fácil. Primero le digo algunas pavadas para que sepan por qué es difícil cuando vas a otro país. Recuerden que vinimos a los 25 años, así que fuimos bastante inmaduros todavía.
Algunos de ustedes tienen 25 años. Imagínate cambiar de país y ya comenzar a vivir en otro lugar. Fue difícil porque Argentina no era como hoy. Era muy diferente de lo que es hoy. Por ejemplo, si queremos llamar a nuestros padres por teléfono, internet no había ocurrido a nadie internet todavía. Un llamado telefónico de Estados Unidos salió $5 por minuto. Y en aquel entonces tenía que discar, si tuviste teléfono, porque no tuvimos teléfono por 5 años, porque no habían teléfonos. Entonces no tuvimos teléfono, estábamos medio cortados, pero si queríamos llamar a Estados Unidos a nuestros padres por algo, tuvimos que ir y discar, normalmente por 3 o 4 horas discaste para poder conseguir un operador. Y después el operador decía, la operadora decía, bueno, tenés un turno en 3 horas. Así que, entonces tuviste que quedarte pegado al teléfono por esas 3 horas hasta que te llamaran. Cuando te llamaran ya te conectaron con Estados Unidos. Ahora, si se cortó en el medio de la conversación, que a veces pasaba, perdiste, porque iba a llevarte horas discando para conseguir otra operadora. Era así, o sea, hablar con tus abuelos, algo así, te van a decir que era así. Entonces, claro, fuimos jóvenes y no queríamos comunicarnos a veces con nuestros padres, pero $5 el minuto y casi imposible hacer el llamado. También deben saber que cuando aterrizamos en Argentina, Cristina estaba 7 meses embarazada con Andrés. Así que no habíamos tenido nunca un hijo, no hablábamos bien español para nada. Y yo dije famosamente, no te preocupes, los bebés nacen todos los días en todo lugar, ¿qué puede pasar, no? Entonces vinimos acá y claro, llegamos aquí en 2 meses y íbamos a ser padres. No tuvimos médico, no tuvimos hospital, no tuvimos absolutamente nada. Y en ese tiempo Argentina estaba bajo los militares y nosotros tuvimos dólares, que siempre piensa uno que tiene dólares está bien. El dólar cuando nosotros llegamos no valió nada. No valió nada, les aseguro. Entonces vamos a tener un bebé. En Estados Unidos nuestro seguro, obra social, paga por un bebé, creo que era $4,000. Y aquí fuimos un médico recomendado. Él dijo, entre el mío y el otro va a salir $7,000 más tener que conseguir una clínica, va a salir como $10,000. Y no tuvimos $10,000, no tuvimos nada. Es más, cuando fuimos allí, él para escuchar el corazón del bebé sacó como un megáfono así, viejo de cualquier siglo, no sé qué, y puso allí para escuchar. Y después también me cobró cualquier cosa. Y yo me acuerdo, porque deben entender, salimos de ese lugar, Cristina y yo, caminando solos, que realmente no tuvimos a nadie para ayudarnos, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque no vamos a poder ir a ningún lugar, no vamos a poder pagar el nacimiento de este bebé, no sabíamos qué hacer. Y claro, son momentos que realmente estás como desesperado, tenés que pedir al Señor ayuda, y Él ayuda. Bueno, al final fuimos a tengo que decir la palabra bien porque Andrés me carga, porque cuando lo digo mal sale mal. Sanatorio evangélico. No, porque a veces se ha anunciado que Andrés nació en el sanitario y no le gusta mucho eso, pero por confusión de palabras. Bueno, el Señor proveyó y inclusive Cristina tenía una doctora que no entendía porque hablaba español y estaba muy incómodo con eso. Recuerden también que el dólar no valía nada, entonces tuve que ahorrar dinero para tener dinero para un taxi para llegar al hospital, porque no tuvimos auto, no tuvimos vehículo, no conocimos gente con autos y tuve eso, pero Cristina volvió en colectivo, o sea, tenía que subir el colectivo con el bebé recién nacido y todo demás, porque no tuvimos otra cosa. Pero en el momento del nacimiento, su doctora no llegó. Entonces entra un doctor que ella no conoció. Y el doctor que no conoció dijo, "How are you today?" Porque él hablaba inglés. Y no fue su doctor. Pero para Cristina en ese momento que no hablaba español, le venía muy bien. Eso fue el Señor. Después me mandan a mí, porque en Estados Unidos trajimos ropa de bebé, pero la ropa de bebé que nosotros trajimos tenía botones y cosas así. Y descubrimos que en Argentina no pones un botón a un bebé, por lo menos en ese tiempo. Entonces me dijeron, ¿dónde están los, cómo se llaman? Chiripá. ¿Dónde están los chiripá? ¿Choripán? Chiripá. Nunca había visto un chiripá en mi vida, no sabía lo que era.
Entonces tuve que salir de la clínica y salir caminando a ver dónde venden unos chiripá. Al final los encontré porque querían matarnos, que vinimos con ropa común y corriente para beber, les parece un escándalo. Y entonces tuve que conseguir eso también. Y bueno, esas cosas, estás allí muy solo, no entendés nada, no sabes cómo manejarte. Te cuento uno más. Yo no hablaba español, o sea, el español fue malísimo, pero lo que no pude hacer en absoluto fue hacer el R no me salía. Algunos de ustedes tampoco pueden hacer el R, pero la mayoría sí, pero uno nace haciendo R o no. El problema es que me habían dado el nombre de Reinaldo, y yo no podía hacer el R. Entonces llego a Argentina y conozco a alguien y me dice, claro, ¿qué me dice primero? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Reinaldo. Orlando. Está bien, nos quedamos con Orlando. Ni mi nombre podía ser. Y vi la gente saliendo, este tipo ni sabe su nombre, qué salame que es, ¿no? Y entonces toda esa clase de cosas tenés que enfrentar. Yo fui caminando por las calles haciendo tratando de hacer el R. Lo bueno es que una vez que te sale, una vez, ya lo tenés. Así que me enseñaron, ¿no? R con R guitarra, R con R barril, etc. Pero son todas cosas que tenés que enfrentar. ¿Qué fue la pregunta? Contestó varias. Contestó varias ya. ¿Qué tan traumática fue la adaptación a la cultura? ¿Cómo te adaptaste a la forma local? Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, compartir mate o saludar con un beso, que para nosotros es algo muy común, pero alguien que viene de otra cultura... A mí me enseñaron en la clase para pastor de no besar a una mujer en ninguna manera, en absoluto. Así que besar a una mujer con el saludo para mí era pecado. Entonces, me había pasado una vez en Filadelfia que prediqué en una iglesia italiana y cuando terminé como 10 viejitas vinieron y todos me besaron y yo salí como un criminal, ¿viste? Era terrible. Entonces vengo acá y están saludando. Ahora, cuando yo llegué, los hombres no se saludaban así. Era muy fuera de común. Los hombres así con la mano. Las mujeres... Entonces al principio no me gustó, era un poco difícil. Y también nosotros somos más prácticos. Entramos a un lugar y decíamos, hola, ¿cómo están? Y ya está. Pero aprendí enseguida que no saludar fue grave. Tuve que aprender a saludar. Ahora, pero les cuento una, esto... Está bien, Cristina no le molesta que cuento esto, pero estábamos en Argentina como 6, 8 meses y yo estaba con algunos pastores y me dijeron, Pastor Reinaldo, tenemos que hablarte de algo muy serio. Yo digo, bueno, nos fuimos a un lugar y digo, ¿qué pasa? Dicen, tiene que ver con tu esposa. Claro, me asustó y digo, ¿qué pasa? Y después me dijo algo que creo que ningún hombre que conozco ha escuchado a alguien decir. Me dice... Ella está besando de una manera incorrecta. Y si te parece, a mí me parece que sus besos son fabulosos, pero no sé qué problema tenés. Pero claro, acá el beso es en el aire normalmente, ¿no? Cara a cara, beso en el aire. Ella estaba plantando un lindo beso acá, porque claro, no se dio cuenta. Y bueno... Después volvés a Estados Unidos y se acerca una mujer, estás pensando, no la tengo que besar, ¿viste? Pero no estás como sabes qué hacer. Y después, sobre los años, los hombres comenzaron a besarse. Eso ya era otra prueba. Digo, no, eso no. Y normalmente la gente no me besaba, me vienen a mí y dicen, él no quiere saber nada de eso. Pero eso también ahora me gusta mucho, es muy lindo, es una linda, porque es inocente, obviamente, es un lindo saludo, es una linda manera de expresarse. Y aunque ustedes no lo creen, en Estados Unidos los hombres están comenzando a abrazarse también en esa manera, así que ustedes están ganando la guerra cultural. Pero al principio fue complicado eso, claro, son cosas que tenés que aprender, porque la gente, vos entrás como extranjero y no saludás y la gente no piensa normalmente, este pobre no se da cuenta, sino ellos piensan, este tipo, ¿quién cree que es? Porque no pueden interpretar, porque uno va a entrar y no saludar. Entonces ya comenzás a tener gente que te ve en forma negativa y vos no lo sabés y ellos no saben por qué te portás como te portás. Y eso puede ser fácilmente una bola de nieve.
y complicar tu vida bastante. Así que todo comenzó a cambiar después de 2 años, yo diría, cuando comenzamos a entender todas las conversaciones y cuando alguien nos dijo hay que besar así o hay que saludar así o hay que ser así, por lo menos podíamos entender lo que estaban diciendo, ¿no? Pero mientras tanto, es un tiempo muy, muy, muy difícil, porque les cuento algo, si no podés hablar y no entendés, es como que casi no eres un ser humano, o sea, no podés expresar tu personalidad. Yo me acuerdo de esto una vez, porque a veces los argentinos necesitan más compasión en esas cosas también, voy a decir la verdad. Pero estaba en un grupito de hermanos y alguien dijo algo, un chiste o algo, y todos se ríen. Yo no entendí nada, pero me ríe igual, porque por lo menos... Y había uno que se paró y dice, ¿por qué te ríes si no entendiste nada? Y era verdad, pero era muy, o sea, como me avergonzó, ¿viste? Pero así es. Bueno, próxima. Pero con cada respuesta lleva adelante bastantes. ¿Podría contarnos alguna anécdota de amistades cristianas, así como dijo, ¿no? De que a veces no tenemos compasión con los misioneros en esas brechas culturales, pero... También tuvo hermanos que lo ayudaron, que lo acompañaron, que le enseñaron, o no sé si hay alguna anécdota que pueda contar acerca de amistades cristianas que pudo formar en el país. Sí, primero les cuento algo más sobre los argentinos, ¿sí? Porque hay 2 clases de cultura. Es la clase de cultura que si alguien cae, todos corren para levantarle, y otra cultura es cuando alguien cae, todos se matan de la risa. ¿Ustedes cuál son? Ya saben, ¿no? Nosotros estudiamos en la frontera de México y los mexicanos son muy amables hasta mentirosos, ¿no? Entonces estamos en primer semestre y todos los mexicanos dijeron, qué bien que hablan español, qué bien que hablan español. Es como si están en segundo semestre, ¿viste? Y nosotros, claro, dijimos, sí, claro, muchas gracias, estamos contentos. Segundo semestre dicen, no, están todavía estudiando, pero hablan mejor que todos los misioneros, qué bien que hablan. Y nosotros contentos porque queríamos hablar bien y los creímos. Tomamos un avión, estamos 9 horas en el aire, aterrizamos en Argentina. El segundo día me encontré con un pastor, creo que nadie aquí lo conoce, pero igual no voy a dar su nombre. Nos saludamos, hablamos por 2 minutos y él toma un paso atrás y me dice, nos dijeron que iban a estudiar español antes de venir. Aparentemente no salió eso, ¿no? Se había estudiado 9 meses. Y me dijo, qué lástima que no tenían oportunidad de estudiar. Y yo digo, ¿dónde hay un buen mexicano para decirme qué bien que hablo, no? Pero era así. Ahora, claro, una vez que estaba, cuento otro muy feo. Y después el opuesto. Ahora le voy a contar uno de los días más duros de toda mi vida. No sé si lo van a poder entender o no. Imagínate que ya habíamos estudiado, habíamos terminado la facultad, habíamos dedicado tiempo para aprender el idioma, dedicamos 1 año para levantar el sostén, venimos a Argentina y lo único que queremos hacer es tener un ministerio, servir al Señor y que el Señor nos utilizara para su gloria. Entonces, comenzamos en una iglesia que ya estaba, era una nueva iglesia, tenía menos de 1 año, pero estaba ya un poco en formación. Entonces llegamos allí. Y dentro de un ratito me dieron una clase de escuela dominical. Ahora, claro, tuve que enseñar por 35 minutos, me llevaba toda la semana. O sea, tenía mi Biblia, tenía mi diccionario, español, inglés, qué sé yo. Me llevaba toda la semana a preparar 35 minutos. Yo enseñaba, si alguien me hizo una pregunta, no tenía idea de lo que me preguntaron, pero le enseñaba lo mejor que podía. Usaba cosas como en vez de hablar de esposos y esposas, me acuerdo que hablé de maridos y maridas. Así que ya tiene una idea. Bueno, enseño 1 semana, pero estoy contento. Por fin estoy en Argentina, estoy sirviendo de algo. Enseño 1 semana. Y la gente me ayudó un poco, la gente fue amable, pero terminó de enseñar y el encargado de escuela dominical se acercó y me dijo, necesitas ser un poco más dinámico, ¿no? Si podés hacer algunas preguntas o algo así. Yo estaba como,
Si yo hago una pregunta, no sé. O sea, si yo les dejo hacer preguntas, no sé lo que están diciendo. Entonces, bueno, con más dedicación, preparo a la semana que viene, trato de hacerlo mejor, lo hice lo mejor que pude, enseño de vuelta. Y se acerca el maestro y dice, mira, necesitas tener un poco más de interacción, porque qué sé yo, debe haber sido horrible, no sé. Bueno, tercera semana lo mismo, y la cuarta semana, el escuela dominical era antes de la reunión, se acercó, y yo estaba matándome cada semana aprendiendo y enseñando, y se acercó y me dijo, no podés enseñar más a escuela dominical, estás despedido. Estás afuera. Ahora, no sé si pueden entender lo que eso significaba. La reunión era después, pero no fui a la reunión. Fui a mi casa y lloraba. Lloraba. Después de años preparándome para ir allí para poder servir al Señor, y tuve una clase de escuela dominical por 4 semanas y me despidieron, diciendo que era inútil y que no servía de nada. Así que en ese momento realmente es como que tenés ganas de decir, Señor, ¿por qué me trajiste aquí si no puedo servir? Viste, Señor, que yo te dije que no podía aprender español, pero me mandaste aquí igual. Y es emocionalmente una cosa tremenda para enfrentar. Pero habiendo dicho eso, enseguida después de eso, había un hombre, y tampoco voy a dar detalles, algunos pocos van a saber de quién estoy hablando, creo, pero había alguien, un gran hombre de Dios que aprecio mucho, aunque ya no lo he visto por muchos años, pero era director de un instituto bíblico. Y él se acercó a mí. Si digo el nombre, alguno es muy conocido, es un hombre de Dios. No estoy de acuerdo con él con algunas cosas, pero es un hombre de Dios y lo aprecio mucho. Se me acercó y me dijo, ¿podés venir a mi instituto bíblico a enseñar? Me dio la clase de hermenéutica. Ahora, no podía decir hermenéutica, pero podía enseñar hermenéutica. Y ese hombre, sabiendo que yo no hablaba muy bien, pero sabiendo que había estudiado mucho hermenéutica y sabía los principios de hermenéutica, me dio un lugar donde yo podía hacer algo para el Señor. Ahora, los alumnos que tuve ese primer año, a veces cruzo con uno de ellos y me dice, che, don hermenéutica, pero lo pronuncian mal como yo lo pronuncié en aquel entonces. Se acuerdan de eso, pero me dio la oportunidad de poder tener un ministerio y servir al Señor. Ahora, mi caso es un poco diferente quizás si vos te quedás en Argentina, pero quiero aplicar eso a ustedes. Nadie nace ya sabiendo cómo enseñar la escuela dominical. Nadie nace sabiendo cómo predicar. Nadie nace sabiendo tocar el piano. Nadie nace sabiendo nada. Y cuando queremos servir al Señor, va a haber momentos cuando tenemos que aprender. Y cuando estamos aprendiendo, nos equivocamos. Y por allí no es tan bueno como nos gustaría que fuera. Creo que todos nosotros estamos en iglesias donde los pastores están dispuestos a darles oportunidades de servir sabiendo que no va a ser perfecto. Porque nosotros tampoco lo hacemos perfecto. Pero si vamos a servir al Señor, va a haber momentos cuando terminamos de hacer algo y decimos, eso tengo que aprender a hacerlo mejor. Pero no vamos a entender eso si no intentamos cosas, aun cuando no podemos hacerlo en el nivel que algún día lo vamos a hacer. ¿Entienden eso? Entonces, eran momentos difíciles, pero hay personas que nos dieron oportunidades para servir al Señor y eso fue muy importante. Eso fue el mío. Se cortó. Y me cortó un pensamiento. Una segunda cosa que no era tanto una persona, porque pueden preguntar cómo terminé en Don Torcuato, y realmente es increíble cómo terminé en Don Torcuato, porque en esa iglesia donde me despidieron, nunca más me dieron oportunidad de hacer nada, y estaba perdido, estaba triste, estaba mal, estaba pensando ahora qué voy a hacer, y nunca más hice algo en esa iglesia, pero habían como 8 hermanos en Don Torcuato que se habían convertido, pero nadie quería pastorearlos, nadie quería hacer nada con ellos. Y me dicen, Reinaldo, ¿por qué no vas allí a Don Torcuato? Hay gente allí con necesidad. Eso solucionaba 2 cosas. Me sacaron a mí de encima y tenían a alguien para ministrar a esas
esas personas. Y esas personas se estaban reuniendo en la casa de Javier Ojeda. Javier tenía como 13 años y era la casa de sus padres. Sus padres eran algunos de los que se habían convertido. Pero me mandaron allí de emergencia por el verano y me quedé 45 años, así. Así que nunca se sabe cuándo una puerta se va a abrir y que el Señor utilice eso para que eso sea tu ministerio. A veces parece todo programado y a veces parece un accidente, pero al final con Dios no hay accidentes. Bien, cubrimos acerca de desafíos, obstáculos, cómo los superó, cómo eso lo ayudó a crecer en su ministerio y tantas otras. Pasando a otro rubro, son algunas poquitas preguntas, tal vez las responden una sola vez, pero entrando en lo que fue su papá, su mamá, sus hermanos, su familia, ¿cuál fue el papel de su familia en la preparación y de su trabajo misionero? Si tuvo apoyo, cómo actuaron ellos, si lo ayudaron, si hubo trabas en cuanto a la familia, qué tan importante fue. Déjame darle de mis padres y también los de Cristina, porque son dos casos diferentes, pero los dos muy buenos. Mis papás, como digo, mi papá fue un hombre de Dios increíble. O sea, mi persona y mi ministerio no alcanza a nada en comparación a mi papá. No fue un pastor oficial. Yo sospecho que fue un pastor delante de Dios, pero el sistema estadounidense no le dejó. Mi papá terminó secundario más o menos cuando yo terminé, porque cuando era joven no pudo, tuve que trabajar de adolescente y después tenía que ir a la guerra de Corea en Estados Unidos. Pero mi papá amaba al Señor. Fue un diácono por 40 años por lo menos, quizás 50. Como digo, me llevó a predicar en muchos lugares, me enseñaron en casa la palabra de Dios, no faltamos la reunión jamás. Le doy un ejemplo, o sea, en mi iglesia había reunión en la mañana y reunión en la tarde. Era necesario ir a las 2. A la tarde era coro de jóvenes, a las 4 de la tarde me obligaron a ir. A las 5 estaba reunión de jóvenes, a las 5 de la tarde me obligaron a ir. Y después estaba la reunión de la noche, me obligaron a ir. Así que yo estaba, el miércoles había una reunión, me obligaron a ir. Doy gracias a Dios por eso. Para darles una idea, conocen la película antigua, vieja, ¿no? El Mago de Oz. El Mago de Oz en Estados Unidos lo pasaron una vez por año, el domingo a la noche. No pudimos grabar en aquel entonces, ¿no? Tuvimos pocos canales y estaba una vez por año los domingos. El próximo día toda la escuela estaban hablando del Mago de Oz, pero yo nunca lo vi. Siempre llegamos de la iglesia cuando la bruja mala se estaba derritando. Es el único que vi. Así que, pero quiero decirles algo. Viniendo a Argentina ahora, la semana pasada, miré a ver si había una película que yo podía mirar. Y de todas las películas que había, no servía ninguno. Pero estaba el Mago de Oz. Así que hace 10 días lo vi por primera vez en mi vida. Así que ya me siento realizado. Pero mis padres me marcaron la importancia de estar en la iglesia, de servir al Señor en la iglesia. Una cosa muy importante, mis padres, ellos amaban a su pastor. El héroe en nuestra casa no fue un deportista. El héroe en nuestra casa no fue un cantante. El héroe en nuestra casa fue nuestro pastor. Él es el que nos pastoreaba. Él es el que nos enseñaba la palabra de Dios. Y yo vi siempre en mi casa un respeto increíble por el hombre de Dios que ministraba a nuestra familia la palabra de Dios. Y claro, entonces era fácil para mí decir, wow, si el Señor me llamaría a ser un pastor, mejor que eso no hay. Entonces, cuando llegamos a la fecha de salir, obviamente a tus padres les cuesta. Realmente mi mamá nunca me dijo mucho, siempre estaba como, parece que a mi mamá no le importa que no vamos, porque al principio fuimos por 4 años a la vez y no vimos a nuestro padre por 4 años. Y también los bebés nacieron, mis padres perdieron esos momentos cuando sus nietos fueron chiquitos, que ahora sé que eso es un sacrificio tremendo. Mi mamá me dijo, mi mamá murió hace 1 año, pero me estaba diciendo en los últimos años, me decía, vos no sabés, cuando estábamos en el aeropuerto y yo oraba, Señor, no me dejes comunicar a mi hijo cuánto me cuesta que él se va, porque no quiero que eso sea una carga para él. Y me dijo, después que te fuiste, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Pero mis padres siempre me dijeron,
hagan con tu vida lo que agrada a Dios. Es el único que importa. Ahora está en el cielo. Nadie lamentaba mucho que muchos no nos vimos por 45 años porque vamos a tener toda la eternidad juntos. Ahora, le cuento lo de Cristina. Cristina nació en un hogar incrédulo. Y sus padres estaban muy peleados. El matrimonio estaba muy difícil. Muy difícil seguir adelante, muy complicado. Y cuando Cristina tenía, creo que como 8 años, se convirtió su mamá. Fue maravilloso. Yo conocí después las personas que lo llevaron a Cristo. El hombre fue un piloto de barcos en Nueva York que entraba en los barcos más grandes al, ¿cómo se llama? ¿Qué es Harbor? ¿Está Javier así? Al puerto, gracias, al puerto. Y él tenía un estudio bíblico y su esposa tenía un estudio bíblico. Ella invitó a mi suegra a su estudio bíblico. Ella se convirtió. Mi suegro, cuando ella se convirtió, dijo, basta, ya es el último, ya nos divorciamos, no voy a estar casado con uno de estos creyentes. Entonces él decidió terminar el matrimonio, pero ya cuando estaba todo eso en marcha, este hombre, el piloto, también compartió con él constantemente el evangelio y él se convirtió también. Entonces ya fueron creyentes, él fue un abogado y sus vidas fueron cambiadas. Y mi esposa ya fue llevada de la iglesia, sin contar toda la historia. El hermano de Cristina pastoreó una iglesia de 1,500 personas en Carolina del Sur. El yerno por otra familia pastoreó una iglesia en Pensilvania. 2 yernos más, porque eran todas chicas, fueron pastores en distintas iglesias también. Todos sus hijos entraron al ministerio. Y mi suegro terminó en concilios, también era un diácono, era un hombre de Dios. Entonces, gracias a Dios, cuando vinimos a Argentina tuvimos el apoyo total de nuestros padres, que fue una gran bendición. Porque ellos hicieron el sacrificio máximo, no vieron a sus nietos cuando eran chiquitos. Eso ustedes no lo entienden todavía, y yo no lo entendí en aquel entonces tampoco, pero ahora lo entiendo. No hay nada mejor que eso, fue el sacrificio máximo, pero lo hicieron sin problema, porque sabían que era la voluntad de Dios, y al final es el único. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque ellos sabían pensar bíblicamente. Bien, entrando un poquito tal vez en el día a día de una casa pastoral, ministerio misionero, ¿cómo cómo lidiaron con la falta de tiempo a la hora de repartirse entre familia e iglesia? ¿Decirlo de vuelta? ¿Cuán difícil fue o qué cosas tal vez sufrieron o les costó a la hora de estar compartiendo el tiempo entre familia e iglesia? Que por ahí con otros trabajos no afecta tanto, pero la vida del misionero, la vida del pastor. Sí, bueno, eso sí, es una pregunta complicada esa. Yo tuve que aprender mucho sobre eso. Yo cuando era joven, bueno, yo ya en sí soy lo que llamamos a veces un trabajólico, ¿no? Toma la palabra trabajo y alcohólico. Me gusta trabajar, no me gusta descansar. No me gusta ir de vacaciones, no me gusta trabajar. Y más en las cosas del Señor. Entonces yo trabajaba, no tomé un día libre por años. No tomé un medio día libre, no tomé nada libre. Y trabajaba a veces 18 horas por día. Y ahora el Señor quiere que nosotros trabajamos y le servimos, pero también el Señor nos manda a cuidar de nuestro cuerpo, de dormir como corresponde, de ministrar a nuestra familia. O sea, tenemos más responsabilidades que simplemente servir en la iglesia. Yo tuve que aprender eso. Y cuando cualquier siervo del Señor tiene eso fuera de equilibrio, lo que va a invertir mire las cosas. Mi tiempo personal con Dios para que yo esté bien y creciendo espiritual. Mi tiempo con mi familia para que sea un buen marido, buen padre. Mi tiempo con mi cuerpo para que yo descanso, porque el cuerpo no es una máquina que se pueda abusar siempre. Y después mi tiempo con el trabajo en sí del ministerio. Normalmente si estás fuera de equilibrio, el pastor y muchos pastores, todos los pastores luchamos con eso. Porque el trabajo de pastor no termina nunca. Nunca vas a la cama diciendo ya está, estoy al día.
Entonces, la gente que yo he conocido así siempre van a perder algo. O van a perder su familia, van a tener hijos que están resentidos con el ministerio, que es un precio muy alto, pero están resentidos porque sus padres no dedicaron a ellos el tiempo que corresponde. O sea, fallaron en eso, tratando de ser bien, pero equivocado igual. O pierden su propia relación con el Señor porque están sirviendo al Señor, pero no están con el Señor, no tienen tiempo personal con el Señor para sus propias vidas. Entonces terminan saliendo del ministerio, pero porque abandonaron su relación con Dios para trabajar en el nombre de Dios. O pierden su salud. Ahora, en mi caso, perdí mi salud. Y entre los tres doy gracias a Dios que fue mi salud. Porque preferiría perder mi salud a perder mi familia o perder mi relación con Dios. Pero igualmente, era pecado por no equilibrar bien mi vida y perdí mi salud. Ya tuve arritmia todo el tiempo, mi corazón estaba enloquecido. No podía descansar, no podía dormir, un montón de cosas. ¿Y de dónde vino eso? Bueno, voy a ser muy honesto y abierto. En mi caso creo que fue así, porque yo tenía tantas ganas de ver resultados para la gloria de Dios, pero también reflejara bien en mí. Pero mi problema es que no trabajaba dependiendo de Dios que Él hiciera la obra, el resultado, sino dependía de mí para hacer el resultado. Y con eso nunca podés descansar. Y tuve que aprender que el Señor me mandó a servirle fielmente. No es que de allí en más ya duermo todo el día y no hago más trabajo, ¿no? Pero puse un límite. Voy a trabajar normalmente 10, 11 horas por día y después si hay cosas para hacer, no. Si hay una emergencia, sí, pero diariamente. Y tomar por lo menos medio día libre por semana. Tomar unas vacaciones en el año porque mi cuerpo lo necesitaba. Pero tuve que aprender a equilibrar todas esas cosas y no es fácil. Oran por sus pastores. Porque el trabajo nunca está terminado y siempre hay alguien que tiene una necesidad y queremos suplir esas necesidades, pero tenemos que confiar en el Señor y dejar que Él hace la obra. Porque yo puedo ministrar a la gente, pero no puedo cambiar sus corazones, eso lo tiene que hacer Dios. No sé si eso es claro, es hablar de muchas cosas de una manera así y tratando de ser transparente, porque yo no hice bien por la mitad de mi vida y después aprendí a equilibrar todas esas cosas. Y es interesante porque trabajando, vamos a decir así, trabajando menos, pero equilibrando mejor mi tiempo con Dios, mi tiempo con familia, mi tiempo para cuidar del templo del Espíritu Santo. El Señor hizo mucho más en esos años cuando dependía de Él que cuando yo me mataba dependiendo de mí. Así que cuando estás sirviendo al Señor no depende de ti mismo. Seas fiel, haga lo que Dios quiere, pero deja el resultado con el Señor y date cuenta que no sos una máquina. Porque no sos, si no la máquina va a hacer huelga después. Así que no sé. Bien, no sé si se dieron cuenta, pero nos está ministrando de una manera impresionante. Para terminar con por lo menos con este rubro de familia y ministerio, ¿qué considera que es lo que más necesita una familia misionera, una familia pastoral de la iglesia local? Tengo que pensar bien en eso. Voy a decirlo así. Un pastor de una iglesia es mejor que no espere nada de su congregación. Eso, ya voy a hablar de otra parte. Pero le conviene no esperar nada de su congregación. No puedo pensar en un versículo donde dice que el pastor va allí y espera que la congregación le alaba, le apoya, le hace cosas. Tenés que ir y ministrar una congregación, tenés que amarlos, tenés que amar a los que te aman y amar a los que más o menos no te aman, amar a los que te critican, amar a los que quizás murmuran, tenés que amarlos. Hay que amar a las ovejas que el Señor te da.
Y si tenés la expectativa que te van a alabar todos los domingos, que te van a aplaudir todos los domingos y todo eso, eso ya trae dos problemas. Número uno, que estás buscando tu propia gloria. Y número dos, que no lo van a hacer. Así que vas a estar decepcionado al final diciendo, trabajo tanto para estas ovejas y no me responden como yo quiero. Así que el que está sirviendo debe estar sirviendo al Señor. Y si el Señor está agradado con el ministerio, estar bien con eso. Y no esperar nada de la congregación. Ahora, eso desde el punto de vista del pastor. La congregación debe estar muy agradecido. Para eso estoy pensando en 1 Timoteo 5, que dice de dar doble honor a los pastores, especialmente los que trabajan en la prédica y la enseñanza. Ustedes y todos ustedes están en esta condición. Ustedes tienen pastores que se dedican. Ellos invierten horas y horas y horas. Ellos pierden sueño. Ellos sacrifican cosas en su vida para ir los domingos preparados para alimentarles espiritualmente. Y ustedes están muy privilegiados porque la mayoría de las iglesias no reciben en el púlpito los domingos lo que todos ustedes reciben. Todos ustedes tienen pastores así. Y la Biblia dice, tenlos por digno de doble honor. Entonces les animo a buscar la manera de honrar a tu pastor por ese trabajo. Probablemente no es malo decir, eso fue un buen mensaje. A mí personalmente nunca me vino tan bien, eso fue un buen mensaje, porque no sé lo que es un buen mensaje. Pero me encanta cuando alguien dice, pastor, vos predicaste eso y ¿sabe qué? Me llevó a tomar esta decisión en mi vida. Predicaste ese mensaje y el Señor me impactó con eso y me di cuenta de algunas cosas que yo tengo que cambiar. O sea, el Señor te utilizó en mi vida. Entonces yo digo, ay, gracias, Señor. Todo ese trabajo y obviamente el poder de tu palabra está cambiando vidas para tu gloria. Y eso es, creo que todo pastor quiere escuchar eso. Pero tiene que buscar la manera de honrarlo. Hay muchas maneras. Yo le voy a decir ahora lo personal. La Biblia dice dar doble honor al pastor, especialmente que trabaja en la prédica de la enseñanza. A mí sobre los años me han honrado. Primero me gusta más cuando me honran con comida. Hay gente que sabe que me gustan churros. Si había un desayuno en la iglesia, trajeron churros para compartir en una bolsita de churros para mí. Por eso soy gordo. Hay algunos que cuando hicieron locro, mi esposa es una cocinera fabulosa, pero no sabe hacer locro. Entonces hay varios hermanos de la iglesia sobre los años, hicieron locro, me trajeron un tupper de locro. ¿Por qué me hicieron eso a mí? Porque estaban honrando a su pastor. Me gustó el locro, me gustó más que me expresaron ese amor y esa gratitud, digamos, por el ministerio. Hay algunos que me traen chocolate, que también me gusta y me engorda. Pero no es las cosas en sí, son expresiones de honra, de gratitud. Algunos me mandan una nota o me escriben una nota. En alguna manera expresan que en alguna manera Dios me ha utilizado en sus vidas para su gloria, ¿sí? Y eso me siento honrado así y estoy agradecido porque sé que no soy digno de eso, pero que el Señor usó un instrumento muy fallado para impactar vidas. Así que honren a sus pastores. En el mismo pasaje dice, no admites acusación contra pastor, sino con 2 o 3 testigos. Y es un mandato de no estar chismeando en cuanto al pastor y inventando cosas. Porque los pastores tenemos muchas responsabilidades y también tenemos que enfrentar pecado. Y a veces cuando enfrentamos pecado en la vida, yo me acuerdo de estado con alguien y diciendo, mire, lo que estás haciendo es pecado, y se ha enojado, se levanta y dice, lo que vos me estás diciendo también es pecado. O sea, ¿quién eres vos para hablarme del pecado? Bueno, no soy nadie, pero como pastor tengo que decirte bíblicamente que estás en pecado. Entonces, a veces hace daño a la iglesia y también desanima el pastor cuando está escuchando que la gente está murmurando contra él. Entonces no hagan eso. Si hay algo que el pastor hace y no lo entiendes o no te gusta, pedile una entrevista y con mucha mansedumbre preguntarle por qué hacía eso, decirle cómo te impactaba a ti. Y o te va a explicar por qué lo hizo y vas a decir, ahora entiendo, o él va a decir, gracias por decírmelo, no me di cuenta y lo voy a ajustar, lo voy a cambiar, necesito saber esas cosas. Pero no vayas murmurando o criticando porque es en vano, no tiene sentido. Y
1 Timoteo 5 está hablando de eso. Bueno. Gracias, súper claro. Entrando a las últimas preguntas ya. queda un poquito. ¿Puede compartirnos, seguramente sin dar nombres, pero algunas historias de vidas que fueron impactadas a lo largo de su ministerio? Sí, es peligroso porque ustedes conocen toda la gente, digamos, de mi vida. Sí, voy a decir así, a ver, tengo que tener cuidado. Me gustaría hablar un largo rato de eso y dar nombres y casos, y creo que podía hablar hasta la noche o más. Pero lo más lindo que hay del ministerio es ver vidas cambiadas. Y déjame aclarar, solo Dios puede cambiar una vida. Yo no cambié nunca la vida de nadie. Pero doy tantas gracias a Dios que pude estar presente, que pude tener una pequeña parte para ver vidas transformadas. En algunos casos, voy a hablar de algunos, pero van a saber en algunos casos de quién estoy hablando, y realmente hay un montón. Como dije, en algún momento dije en este viaje, en Don Torcuato hay tanta congregación que pastoreamos ya que está en el cielo, hay tantos en el cielo como en la tierra, porque estábamos 40 años allí, y cada vez que uno de ellos ha partido a la presencia del Señor, da gracias a Dios que viniste a Argentina, pudiste predicarles el Evangelio, confiaron en Cristo y ya sabes que hoy en día están en el cielo. Me acuerdo que se acercó una pareja hace años atrás y querían casarse en una iglesia y me vinieron a mí, yo no los conocía. Y claro, yo pensaba, yo caso a creyentes y no voy a casarlos si los dos son inconversos, y mucho menos si uno es salvo y el otro no. Entonces, pero ellos querían casarse en una iglesia y ya tenían un hijo, y claro, yo estaba diciendo deben casarse, pero yo no podía casar, pensando bíblicamente, tenían que ser dos creyentes o dos inconversos, es posible bíblicamente también. Entonces fui hablando con ellos y no sabía cómo iba a salir, pero comenzó a salir lo peor de todos los casos, porque la señora, o sea la mujer, me dice, mi mamá me llevaba a la iglesia y yo acepté a Cristo cuando era niña y yo soy creyente. Estoy viviendo en pecado, lo reconozco, pero conozco a Cristo como mi Salvador. Y yo pensé, chao, yo no lo voy a casar porque ese es salvo y él no. Y claro, ellos no iban a estar felices. Yo quería quedarme bien con ellos, pero no iba a poder porque tenía que responder bíblicamente. Entonces, pero no le dije a él, mire, si vos no te convertís, no le puedo casar, solo le puede casar si vos te convertís. Porque hubiera dicho, está bien, yo creo, ¿viste? Entonces no le dije eso. Simplemente le predicaba el Evangelio. ¿Y sabe qué? Predicando el Evangelio y sin saber lo que estaba en juego, él aceptó a Cristo como Salvador. Entonces yo digo, bueno, sí, primero dije, sepárense, vos andá a vivir con tus padres, haga fecha en el registro civil, y en un mes, cuando sale el registro civil, les casamos en la iglesia. Bueno, y comenzaron a venir a la iglesia. Ya todo programado, fecha de casamiento, los dos son salvos, les voy a casar, todo bien. Y pasan como 3 semanas, una semana antes del casamiento, y la mujer viene a mí y me dice, ¿sabe qué? Viniendo a la iglesia me di cuenta que yo no fui salvo. Digo, estoy en lo mismo, él es salvo y ella no. Y ella dice, pero el domingo que pasado, cuando terminó la reunión, yo acepté a Cristo como Salvador. De vuelta podemos casarlos. Entonces se casaron en el Señor. Y fue tan lindo ver cómo Dios hizo eso, un matrimonio que yo no había conocido antes, y al final los dos, uno que lo pudo predicar el Evangelio, aceptó a Cristo, el otro en la reunión aceptó a Cristo. Doy otro ejemplo que todos van a conocer, un drogadicto que yo conocí por años, venía a la iglesia cada vez que estaba buscando socorro.
vino mal, vino ya siempre entre comillas arrepentido de todo lo que había hecho, pero siempre volvía a lo mismo. Hizo profesión de fe, pero no era salvo. Me mintió de tantas cosas, inventó historias, me hablaba de cada pavada que después me dijo que era mentira. Años. Y yo estaba como, es frustrante porque cada vez, cuando estaba bien, cuando estaba sobrio, quería que Dios le arreglara los problemas, pero nunca llegó a conocer a Cristo como Salvador. Hasta que, después de muchos años, entré en la iglesia un día, voy a tener cuidado de no dar todos los detalles, pero había estado drogado o borracho por como una semana, según su propio testimonio, decidió venir a la iglesia. Cuando entró, un mujer no quería dejarle entrar, era obviamente todavía medio drogado, porque me acuerdo, me señalaron de atrás, se dice, este quiere entrar, dice que te conoce, y digo, sí, es amigo mío, déjela pasar, ¿viste? Entonces pasó. Y escuchó el mensaje ese día, se convirtió de verdad, su vida cambió por completo, y ya hace años que está sobrio, y ustedes ya saben de quién estoy hablando, pero es un excelente predicador, ya es un pastor, está sirviendo al Señor, y Dios hizo todo eso, pero estoy tan agradecido a Dios que me permitió a mí estar presente y conocerlo antes y conocerlo después. Y cada vez que pienso en Él y cada vez que veo lo que el Señor está haciendo en su vida, digo, ay Señor, gracias por mandarme a Argentina para conocer a Él, para conocer lo que tú puedes hacer en la vida de alguien. Y es increíble. Hay otro hombre que algunos van a identificar, pero no tanto. Y él venía a la iglesia por varios años con su esposa. Su esposa fue creyente y él no. Él no fue hostil ni nada, pero venía, era indiferente. Había prometido a su esposa venir a la iglesia con ella, entonces venía. Pero siempre estaba allí, no hablaba mucho, no decía mucho, estaba sentado allí. Y por 2 años, al final de cada mensaje que predicamos, compartimos el Evangelio. Pero él estaba allí, yo lo tenía claro, él viene con la esposa, cumple con su promesa y no está interesado. Y un día se acerca a mí y me dice, pastor, quiero bautizarme. Mírenlo, soy un pastor, predicaba el Evangelio 2 años a este hombre y nunca me ocurrió que el Señor podía usar el Evangelio para salvarle, ¿viste? Porque hay que darse cuenta. Y yo digo, ¿querés bautizarte? ¿Por qué? Dice, pastor, ¿no te das cuenta? Estoy viniendo por 2 años. He escuchado más de 100 mensajes. He escuchado el Evangelio más de 100 veces. El Señor me salvó. Estoy convertido. Y claro, sí, se convirtió, se bautizó. Hoy en día es un líder en la iglesia. Pero no es solamente un líder en la iglesia. Lo vi como indiferente. Y ahora lo ves y hablas con él y está con una sonrisa, sirviendo al Señor con gozo. Está tan feliz de estar donde está. Y cada vez que lo veo, realmente quiero abrazarle por 10 minutos, ¿no? Antes no quería abrazar a ningún hombre, pero le amo tanto. Estoy tan agradecido a Dios a ver lo que Dios hizo en su vida. Y así, yo podía decirles docenas y docenas o quizás cientos de personas que he visto así. Otra vez, yo espectador prácticamente. El único que podemos esperar es que Dios nos utilizaría en alguna pequeña manera. Pero Dios cambia vidas. Cambió vidas en el Nuevo Testamento, sigue cambiando vidas. Una cosa más sobre eso, para que entiendan bien cómo es. Hay personas con las cuales yo prediqué el Evangelio como 20 veces y nunca se convirtieron. Y después van a hablar con fulano, él les habla de Cristo y creen. Y yo, en serio, 20 veces te hablé y aceptaste a Cristo con él. Bueno, no digo eso, pero estoy contento porque se convirtió. Y mis 20 veces tenía algo que ver, probablemente. Pero no importa. Lo importante es que... Ahora, pero a veces otro le predicó el Evangelio 20 veces y como pastor, yo tuve el privilegio de llevarle a Cristo.
No importa quién le habló primero, quién le habló último, cuánto le hablaron en el medio. Es que Dios utiliza distintos instrumentos y Dios obra para que en algún momento esa persona, obra del Espíritu Santo, obra en su vida y se convierta y todos podemos celebrar y decir qué grande. Así que quiero animarles de esto. Yo soy un pastor, soy un misionero, no soy un evangelista, entre comillas. Evangelizar me cuesta como le cuesta a ustedes. Pero aprendí que es mi responsabilidad y aprendí cómo hacerlo y pido de nuevo, el Señor me da de nuevo. Pero no es que me viene automáticamente o naturalmente. En eso soy como todos ustedes. Entonces, digo eso para decir, vos también podés ser utilizado por el Señor para que personas conozcan a Cristo como Salvador. Y si compartís el Evangelio y no se convierten con vos, no te desanimes. El Señor puede seguir usando el mensaje que le compartiste y seguir predicando el Evangelio, porque tarde o temprano vas a ver fruto también. Porque yo no soy nadie extraordinario en eso. Soy un tipo común y corriente, pero tengo algo extraordinario que es el Evangelio. Así que ustedes también pueden. Eso fue el último. Queda una más. ¿Qué cree que le quedó por hacer en el Ministerio de Argentina? ¿Hay algo que quedó en el tintero? Espero que no. Mire, sí, hay una cosa que yo quería. Ustedes saben que tuvimos la Facultad Bíblica Bautista Besón, la Facultad Besón, que yo dediqué muchísimo de mi vida a eso. Perdón. Y gracias a Dios, creo que Dios lo utilizó para preparar a muchos pastores como parte de su preparación. Creo que las clases ayudaron a muchas personas y se ve el fruto de eso hoy en día. Pero nunca tuve tiempo para preparar clases y enseñar y administrar un poco las clases, pero la facultad nunca estaba bien organizado, bien administrado, porque nunca tuve tiempo. Y tuve que elegir entre enseñar una buena clase y tener mala administración, o tener excelente administración y tener un desastre de clase. Entonces opté por la clase. Pero siempre pensaba, algún día voy a tener esto en orden. Y estoy en casa todavía en Florida tratando de terminar de organizarlo. Pero tengo que decir que me hubiera gustado llevar eso a un punto más estable, con una estructura que podía servir mejor. Pero todavía no he perdido ese sueño, ¿no? Ahora, pero déjame redondear algo. Hay dos cosas. Si yo podía tener 40 años más, estaría aquí en 2 segundos. O sea, con suficiente salud y fuerza para pastorear. No Don Torcuato, ya está. Pero quizás fundando una iglesia hija o otra iglesia, lo que fuera. Si tuviera hoy en día otra vez 25 años, estaría acá de vuelta sirviendo al Señor. Me emociono pensando que es imposible, pero cómo me gustaría que fuera así. Eso por un lado. Así que no me arrepiento en nada haber venido acá, no me arrepiento haber invertido mi vida en servir al Señor en Argentina por 45 años. No puedo arrepentirme que ya soy viejo, porque eso viene por sí. Pero la verdad es que si podía hacerlo de vuelta, lo haría de vuelta. Eso por un lado. Por otro lado, estoy muy agradecido a Dios que solo puedo hablar de la facultad, de hablar de lo que no se completó. Porque yo estaba aquí como pastor de Don Torcuato por 40 años. Y hoy en día no soy el pastor de Don Torcuato. Pero gracias a Dios, Don Torcuato tiene un pastor fabuloso. Y la obra sigue adelante. Como alguien me dijo en esta semana, no te extrañamos para nada, dijo así. Y en cuanto al pastorado, sé que es así y eso no me molesta, a eso me deja re feliz. Y doy gracias a Dios que en las iglesias que eran iglesias hijas en su momento, que están todos pastoreados. Por eso puedo decir, en sus iglesias están bien alimentados, porque todos los pastores les alimentan bien. Y después de estar aquí 45 años y ser el pastor y también ser el pastor de la iglesia madre que mandó a tantas iglesias hijas,
Y doy gracias a Dios que puedo mirar y decir gracias, Señor, que mi tiempo terminó, pero todo lo que se hizo es fuerte, sólido, con hombres de Dios liderándolo. Porque muchos misioneros se van y su iglesia después colapsa. Su iglesia desaparece. Porque no hay un hombre de Dios para tomarlo después. Y para mí es probablemente la bendición más grande de mi vida. Que puedo dejar el ministerio en Argentina y escuchar de todos los pastores. Seguimos adelante. La gente se convierta. La iglesia crece. Los hermanos están creciendo en el Señor. Nosotros estamos pastoreando. No hay nada en toda mi vida que me hace más feliz que eso. Así que estoy haciendo la pregunta quizás al revés, pero no pueden imaginar cómo eso me hace sentir. Y toda la gloria a Dios. Dios hizo eso porque yo no fabriqué ningún pastor, yo no llamé a ningún pastor, no soy responsable por ningún pastor, pero Dios proveyó. Así que es una gran satisfacción eso. Antes de que venga Juan Marcos, tal vez una última frase, tal vez una última exhortación o enseñanza que le gustaría decirle a este grupo de jóvenes relacionado con las misiones. Me acuerdo una vez le hice esa pregunta a un misionero y me dijo, cuando estemos en el cielo voy a decir, valió la pena. Y otro dijo, manos a la obra. Claro, sí. Bueno, lo que recién dije. Sí, para resumir, déjame, porque no quiero dejar algo fuera de enfoque, eso es lo siguiente. Las preguntas han venido para que generalmente les pueda decir las victorias, las cosas que Dios ha hecho, etcétera. Pero bueno, también podría pasar todo el día hablándoles de fracasos nuestros, infidelidad delante de Dios nuestra, cosas que no manejamos bien. Podría hablar todo el día. Con tristeza, cosas que por allí digo, después aprendí cómo manejar eso, pero en ese momento no sabía. Y digo eso ahora no para lamentar, pero para decir, estoy acá teniendo este papel y realmente el único que yo tengo de especial en esta noche, en esta tarde, es que soy más viejo que todos los demás. Pero Dios hizo la obra, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras falencias, a veces pecado, infidelidad, todas esas cosas. Es increíble que Dios podía utilizarnos a nosotros para su gloria a pesar de todo eso. Así que no quiero que piensen, bueno, está hablando de todo eso y se ve todo eso. Quizás pueden pensar, él debe creer que es muy importante. No creo eso. Ya, quería pensar eso. Dios me corrigió fuertemente. Dios es grande. Nosotros somos siervos. Así que no se achican. Pueden pretender ser un siervo del Señor y con todas nuestras falencias, el Señor te puede utilizar para cosas grandes porque Él es grande. Tu palabra es poderoso. Y bueno, sí, vale la pena. Como dije antes, lo haría de vuelta. Y debo agregar eso. Aunque tengo 70, yo no sé si ustedes piensan que soy viejo, pero cuando yo tuve tu edad, yo pensaba que uno de 70 era viejo. Pero en Estados Unidos me preguntan y siempre les digo esto. Estoy jubilado, pero no retirado. Y ya el Señor me ha permitido, por ejemplo, llevar a mi vecino enfrente al Señor. Qué bendición que fue eso para mí. Octavio, un italiano que está muriendo de cáncer. Aceptó a Cristo hace como 6 semanas. Seguimos sirviendo al Señor. En la iglesia donde estoy yendo, bueno, recibí una nota hoy del pastor. Me dijo, estoy orando por vos mientras que estás allí predicando. Y dice, sé que vas a llegar el miércoles de la otra semana, pero quiero saber si podés predicar ese domingo a la noche y dar un informe del campamento en Argentina. Y yo dije, a ver, déjame pensar. ¡Sí! Así que estoy predicando allí, estoy enseñando una clase de escuela dominical, estoy encargado de Años Dorados. Y algunos preguntan, ¿y si estás haciendo todo eso, por qué te fuiste? Bueno, es complicado.
Pero en general es que yo ya no puedo pastorear a Don Torcuato. Mi salud y mi energía, y etcétera, no me permitía. Ya no hace falta tampoco, ¿no? Pero yo digo en el momento de tomar esa decisión. Pero sabe que puedo pastorear una escuela dominical de 40 personas y un grupo de años dorados y compartir el evangelio con gente en mi barrio. Y pienso hacer eso hasta que el Señor me lleve. Así que ya no soy misionero, ya no soy pastor. Pero sigo sirviendo al Señor en todas las maneras que puedo y no pienso cambiar eso nunca. ¿Sí? Bueno, gracias, Pastor Reinaldo. Gracias. Quizás en algún momento sentirse incómodo por la situación, pero no sé si podés llegar a captar. Seguramente hay algunos que sí y otros lo van a hacer después, atesorar este momento, donde hemos sido enseñados, desafiados, con un testimonio vivo, ¿no? A veces escuchamos testimonios de personas que ya están muertas y el pastor tiene pensado vivir 70 años más. Por eso hicieron eso hoy, por las dudas. Que el año que viene no sea posible. Porque en el 2027. Pero de verdad, es un testimonio vivo y quizás en unos años vos podés estar sentado ahí, porque servimos a un Dios grande. Y vamos a orar ahora para cerrar este momento. Nos extendimos un poquito más, vamos a aprovechar igual un poquito la merienda, pero esto vale la pena cada palabra, cada historia, cada testimonio, cada lágrima, pero solo vale la pena porque Dios vale la pena y Él lo puede hacer para su gloria en la vida de cualquiera de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de poder escuchar tu obrar, Señor, en la vida del pastor Reinaldo y Cristina y cómo los has usado aquí en Argentina. Estamos teniendo estos campamentos, estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por usarlos a ellos para venir de tan lejos, sacrificar tanto que ni siquiera es posible contarlo en este ratito que tuvimos, y ellos lo hicieron, Señor, porque te amaron, porque te aman, y ni se imaginaban quizás todo lo que les ibas a permitir vivir y lo que ibas a hacer a través de ellos, pero aquí están, Señor, siendo fieles y viendo tu obrar y el fruto de lo que tú puedes hacer, Señor, cuando nos ponemos en tus manos. Pido, Señor, que sea realmente un impacto en la vida de cada uno de nosotros y que nos desafíe, Señor, para que podamos tener testimonios así cuando nos ponemos en tus manos lo que tú puedes hacer. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Pedimos que bendigas a Cristina, a Reinaldo en sus ministerios allí, en su obrar y también con las emociones y los recuerdos y los procesos que están viviendo, que tú sigas acompañándolos todo este tiempo, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, chicos. Vamos, ahí está la merienda servida, pueden hacer eso ahora. Dejen las sillas acá igual, porque vamos a comer después rápido para la reunión. Así que, pero vayan, sírvanse y disfruten un poquito de la merienda, pues ya vamos a preparar. Gracias.